Hoy día vamos a ver varias escrituras, así que los animo a sacar sus Biblias y estar ya preparados. Vamos a ir viendo varias escrituras y al final les voy a dar el tema. Va a ser distinto otras veces que hemos hablado del tema al principio. Hoy día vamos a ver escrituras y vamos a ir concluyendo y al final yo les voy a decir cuál es el tema que estamos conversando. Gálatas 6. Les leo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación. El judío tenía la costumbre de circuncidarse, que era cortar el prepucio. Y de esa forma, que era un mandamiento de Dios, por supuesto, y de esa forma había algo espiritual en eso, pero también había algo en relación a la higiene. Y la palabra nos enseña que el judío se circuncidaba y cuando el judío estaba circuncidado se sentía superior al resto de las personas. Pero el apóstol Pablo dice aquí que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, el que está circuncidado y el que no está circuncidado, eso no vale nada. Para nosotros como cultura chilena esto no significa mucho. Y quizás algunos ni siquiera había escuchado el término y no era algo conocido. Pero para el judío, que es el pueblo que Dios escogió, es algo importante. Pero aquí el apóstol Pablo, siendo judío, les dice que la circuncisión, ¿qué vale? Nada. Entonces, ¿vale la incircuncisión? A ver, ni la incircuncisión. O sea, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Sino que, ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. Sigamos avanzando, están en Gálatas, avancen al libro que está adelante y vamos a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice Efesios 5, 17. Esto pues digo, 4, 17. Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los otros no creyentes, que andan en la vanidad de sus pensamientos, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje sin freno o lascivia, para cometer con ansiedad o avidez toda clase de impureza. Aquí está hablando de un tipo de persona y lo describe de la siguiente forma. Dice que no andemos como los otros gentiles, que andan, primera característica, en la vanidad de sus pensamientos. O sea que lo que ellos piensan es lo que vale. Vanidad es algo vano. Vanidoso, una persona vanidosa, es una persona que está preocupada de sí misma, pero que lo que le preocupa de sí misma en realidad es vano. De ahí viene la palabra vanidad, de algo que es banal. Un vanidoso. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Vanidoso? Ya. Dice además que estas personas tienen el entendimiento oscurecido. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Luego dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aquí da una condición. Si en verdad le habéis oído y si habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, aquí está hablando un tema y está describiendo un tipo de persona.
y da características que mencionamos recién. Pero luego de eso dice, pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído de Cristo. ¿Qué está condicionando? Que la persona que realmente no ha oído de Cristo está en la condición de la persona anterior. Pero dice, si en verdad habéis oído y si en verdad habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Él. Hemos hablado muchas veces que venir a la iglesia es muy importante, pero aquí el apóstol describe una condición. Dice, si en verdad habéis sido enseñados por Jesucristo conforme a la verdad que está en Él. Estamos hablando de otro tipo de personas. En este momento, lo que estamos leyendo hace una diferencia entre una categoría de personas y otra. Sigamos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Vestidos de qué? Del nuevo hombre, creado según ¿quién? En la justicia y santidad de la verdad. Después dice más adelante, en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Avancemos al capítulo 5. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. Estamos hablando evidentemente de dos categorías de personas. Uno que imita a Dios y el otro que no imita a Dios. La palabra, cuando la leemos de forma correcta, entendemos que la palabra separa las aguas, como se dice. La palabra nos enseña que Él separa los cabritos de las ovejas. La palabra dice que Él le va a decir a unos, ustedes los que están a mi derecha, vayan al reino de Dios por la eternidad. Y los que están a mi izquierda, al infierno por la eternidad. ¿Cuán distinto a lo que actualmente se enseña que somos todos iguales? Que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos las mismas capacidades y que todos somos iguales en el fondo. En resumen es eso. ¿Cuán distinto la palabra diferencia dos tipos de personas? El que es, como leíamos anteriormente, ignorante en la palabra, endurecido, y es ignorante de la palabra no por un entendimiento intelectual, sino que espiritualmente se han oscurecido, se han endurecido porque no han querido aprender la palabra de Dios, porque no han tomado las decisiones que Dios les ha pedido que tomen. Y eso se resume en un oscurecimiento de sus pensamientos. Y el otro tipo de persona dice, y el apóstol Pablo llama a la iglesia a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego vuelve a mencionar este otro tipo de personas. Pero fornicación es toda relación sexual e intimidad fuera del matrimonio. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun ¿qué? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos.
Aquí el apóstol Pablo está evidentemente haciendo una diferencia. Está mencionando una lista que aquí cada persona está en la condición de obedecer o de ser hijo de desobediencia. O es hijo de Dios o es hijo de desobediencia. La palabra es clara. La palabra es clara. Vamos a otra escritura. Filipenses. La siguiente libro, Filipenses. Filipenses 2. Capítulo 2. Versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir, que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor mismo, siendo Dios, se despojó de su calidad de Dios y se hizo hombre. División. Por un tiempo Él se hace hombre y la palabra nos enseña que no deja de ser Dios, pero sí se despojó de su calidad de Dios. Imagínense un rey, hijo de reyes, que va y vive una vida que no es de reyes, pero él sigue siendo rey, pero no vive como rey. Asimismo Dios, siendo Dios, se despojó de esa vida y tomó otra vida. Avancemos en Filipenses 2 al versículo 12. Dice versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? Con temor y temblor. Estamos hablando entonces de dos tipos de personas. Una, ¿qué características se acuerdan? Voy a decir una: ignorantes en la palabra. No estamos hablando de intelecto, por si acaso. Si alguien se siente ignorante de las Escrituras, les voy a decir algo. Yo soy más ignorante de las Escrituras porque nunca dejamos de aprender de ellas. Estamos hablando de la ignorancia espiritual. Ignorancia espiritual es leer algo y no atenderlo, y no obedecerlo. Eso es ignorancia espiritual. No conocer dónde está un versículo o el otro es un desconocimiento humano y que se aprende en el tiempo. La ignorancia espiritual es leer un versículo y leer que los fornicarios y los ladrones no heredarán el reino de los cielos y seguir en la misma condición. Eso es una ignorancia espiritual. ¿Qué otra característica hay que mencionamos? Ávaros. Ávaros. ¿Qué más? Vanidad. ¿De dónde? Hablaba de la vanidad ¿de dónde? De la mente. Fornicarios. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Cómo tenían el entendimiento? ¿Sí? Corazón duro. Y el entendimiento entenebrecido. Y ahora estamos hablando de otro tipo de persona que dice que son imitadores ¿de quién? De Dios. De Dios. Imitadores de Dios. Y dice: amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué característica entonces de este otro tipo de personas? ¿Cómo son? Cuando los están mirando, los domingos en la mañana, los jueves, ¿son obedientes a Dios? Todo el tiempo. Dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, o sea, no cuando yo estoy presente, dice el apóstol, solamente, sino mucho más ahora que yo no estoy. O sea, el apóstol les está diciendo, apóstol y pastor de esa iglesia les dice: yo ahora estoy ausente y ustedes siempre han sido obedientes, entonces ahora aún más deben ser obedientes porque no estoy yo ahí para observarlo. La obediencia. Porque Dios
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La persona que es obediente es salva. La persona que se ha vestido de este nuevo hombre, como leíamos antes, tiene salvación. ¿Qué es la salvación? En palabras cortas, ¿qué es la salvación? Un rescate. ¿Qué es la salvación de Dios para nuestras vidas? ¿Vida eterna dónde? ¿Con quién? Con Dios en su reino. Eso es salvación. El que no es salvo tiene una vida eterna también, en el infierno. Somos en otro reino, somos seres eternos. Y vamos a pasar la eternidad en un lado o en el otro, según seamos de un tipo de persona o del otro. Pero resulta que el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, preocúpense, ocúpense, trabajen en la salvación con temor y temblor. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué entienden ustedes cuando el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? ¿Con miedo? Uh-huh. Sí, con miedo. Con seriedad. Con seriedad. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Obediencia. ¿Qué más? Con diligencia. Diligencia, ocupaos. Entonces la salvación no se pierde. O sea, una persona que nace de nuevo y es salva, ¿nunca va a perder su salvación? Mientras sea obediente, ¿no? Mientras se ocupe en su salvación con temor y temblor. Mientras no lo haga, esa salvación se pierde. Una persona puede llegar al Señor y haber sido toda esta lista de cosas que mencionamos y haber sido transformado y nacido de nuevo y ser obediente, imitador de Dios y perder su salvación por desobedecer. Sigamos. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas incorregible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, dice el apóstol, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Avancemos a Colosenses 1, versículo 19. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Jesús, que en Jesús habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿de quién? En vuestra mente, pero enemigos ¿de quién? De Dios. De Dios. Toda persona que no nace de nuevo es enemigo de Dios. Queridos, yo quiero ser bien enfático en esto. Esta es una iglesia que está comenzando. Es una iglesia nueva. Y los cimientos son los que están siendo hoy formados. ¿Quién ha construido una casa alguna vez? ¿O ha visto cómo se construye una casa? ¿Sí? ¿Qué va abajo? Los cimientos. Si yo construyo sobre la tierra, no tengo cimiento, esto se cae. Esta iglesia nueva está construyendo sus cimientos. Y los cimientos son la palabra de Dios. Y tenemos que entender que antes de nacer de nuevo, somos enemigos de Dios, aunque usted venga a la iglesia.
aunque a usted le guste escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que le guste escuchar la palabra de Dios, pero el Señor no va a venir a buscar a los que les gusta escuchar solamente la palabra de Dios. Esos van a quedar. Ellos se van a quedar. Los que solamente les gusta escuchar la palabra de Dios, pero no les interesa practicarla, sino que son solo simpatizantes de, se van a quedar cuando el Señor venga por su iglesia. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños o desconocidos por Dios y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad, y aquí hay una condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si la persona no permanece fundada y firme en la fe, sigue siendo enemigo y extraño para Dios. Esto no se trata de ir a la iglesia como uno va a un concierto, ¿no? Porque lamentablemente lo que está pasando hoy en día es que para atraer gente a la iglesia, las iglesias se están adaptando al mundo. Entonces hacen fiestas como se hace en el mundo, igual que en el mundo, con luces estroboscópicas, con oscuridad y todo lleno y un escándalo, para atraer a los jóvenes a la iglesia. Pero no están trayendo a los jóvenes a Cristo. Los están trayendo a una iglesia que parece una discoteca. Pero siguen siendo extraños y enemigos de Dios. Porque mientras la persona no nazca de nuevo, puede estar saltando en una iglesia y grabando y haciendo todo un espectáculo. Y la persona en el escenario haciendo todo un show así con una chaqueta de cuero, como bien moderno. Y no se va a ir al cielo con el Señor. Porque lo que están haciendo es adaptando las iglesias al mundo. Y eso no se puede. Si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, en la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Avancemos a Colosenses 2. Versículo 8. Versículo 6, perdón. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o a las bases de este mundo y no según Cristo. Avancemos a Colosenses 3. Versículo 1. Y aquí parte con una condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si usted está poniendo la vista en las cosas de la tierra, no ha resucitado con Cristo. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está su vista? ¿En las cosas de la tierra todavía? ¿Dónde está la fe? Jueves hablábamos de la fe. ¿Dónde está puesta la fe? ¿En el dinero? ¿En los estudios? ¿En el trabajo? ¿En las amistades? Debería serlo, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. Uno siempre dice eso, y está bien que lo diga. Uno siempre dice en Dios. Pero ¿saben? Los quiero llamar y los quiero animar a que se cuestionen a sí mismos y se escudriñen, como leía la Escritura
en la mañana y como cantábamos en la alabanza, ¿realmente está mi vista en Dios? ¿Es real? ¿O es algo que quiero creer porque me conviene creerlo así, porque así me quedo tranquilo y mi conciencia está tranquila? ¿Será real que mi confianza está en Dios y eso se nota? ¿O solo lo quiero creer que mi confianza está en Dios para estar con mi conciencia tranquila? Es algo que Dios ve. Pero ¿saben qué? No solo Dios lo ve, también se nota, porque los frutos son visibles. ¿Cómo se conoce al árbol? Por los frutos. Dios sabe que nosotros no vemos el corazón. Nadie puede verle el corazón a otra persona. Pero dice el Señor, el árbol por sus frutos lo van a conocer. Los frutos son evidentes. Y se nota cuando una persona tiene realmente fe en Dios y cuando no la tiene. ¿Quién está dispuesto a entregar todo? A que el Señor diga, esta persona no me agrada, quiero que salga de tu vida. Este trabajo no me honra, quiero que lo quites de tu vida. Estas visitas que sueles hacer, estas amistades que sueles tener, no me agradan, quiero que las saques de tu vida. Porque es fácil decir, tengo fe en Dios, soy salvo, nací de nuevo. Decirlo es fácil. Pero cuando es verdad, se nota. Y darlo todo, yo creo que le cuesta todo. No le cuesta todo, Luis. No, uno no puede hablar en general. No le cuesta todo. Dice la palabra que cuando uno entrega su vida y pierde su vida, el yugo de él, ¿cómo es? Ligero. Y su carga es fácil. Es un engaño que siempre uno dice, es difícil. Es difícil cuando uno se opone. Ahí es difícil. Y cuando uno no ha nacido de nuevo, es difícil. ¿Saben qué? Lo más fácil fue para nosotros con la Vale venirnos a Antofagasta. A pesar de tener todo planificado en los hornos. Todo planificado en los hornos. Nuestra luna de miel, incluso, era camino a Osorno por Argentina. Cuando los pastores nos dijeron, fue risa, alegría y fácil. Porque cuando una persona nace de nuevo y el Señor te llama, uno no se opone y todo es simple. ¿Cuándo es difícil? Cuando no has nacido de nuevo. Ahí se te hace difícil. Sigamos otra escritura. Juan 12, 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, vamos a leer de más atrás para ver un poquito mejor el contexto, desde el 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, una fiesta que se estaba celebrando. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos querían ver a Jesús, los griegos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y mire la respuesta que les da. Ellos querían ver a Jesús. ¿Y cuánta gente quiere ver a Jesús? Quiere ver los milagros de Jesús, quiere ver la sanidad de Jesús y quiere ver todo lo que Jesús nos da, que es bueno. Pero mire la respuesta que el Señor les da frente a esa necesidad de ellos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere saber usted si ha nacido de nuevo? Y ese es el tema de hoy día. ¿Quiere saber usted si ha nacido de nuevo? Vea qué tan muerto está y qué tan dispuesto está a dejar lo que Dios le pida. Aquí no estamos hablando de dejar cosas que son pecado, porque eso es obvio que hay que dejarlo. Aquí nadie hace un gran favor a nadie por dejar el pecado, por si acaso. Si alguien es avaro o es ambicioso y deja de serlo, créame que no le está haciendo ningún favor a nadie. Qué bueno por la persona porque se está salvando. Eso no es nada, ¿ya? Eso es básico.
Estamos hablando de morir y dejar aquellas cosas que no son pecados, pero que Dios te las pide muchas veces. Y esto no me lo respondan a mí, pero ¿quién está dispuesto a eso? Porque la única forma de saber si la persona ha nacido de nuevo es qué tan dispuesto está a dejar aquello que ama. Si no estás dispuesto, la esperanza es que el Señor tenga misericordia y te dé el nuevo nacimiento. El Señor en su palabra nos muestra que por misericordia que se renueva cada día, por su misericordia que se renueva cada día, Él nos permite incluso venir a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia y que no ha nacido de nuevo. Y por la misericordia de Dios, que llega un punto en que la misericordia de Dios termina, por si acaso, el Señor les permite ir a la iglesia. Los pastores les permitimos también a ciertas personas por un tiempo venir a la iglesia. Y les abrimos las puertas por misericordia. Solo por eso. No toda la persona que viene a la iglesia y que nosotros como pastores les abrimos las puertas porque Dios es misericordioso primeramente. No toda la persona es parte de la iglesia. Le pido por favor que... Gracias. No toda persona es parte de la iglesia. Una cosa es venir a la iglesia y nosotros, dadas las circunstancias y hasta que el Señor diga lo contrario, permitimos. Y otra cosa es ser parte de la iglesia. Muchos siguieron a Jesús por los panes y los peces, pero no habían nacido de nuevo. Jesús sanó a 10 leprosos. Solo uno volvió a dar las gracias y los otros se fueron sanos. Mucha gente viene a la iglesia porque se siente bien. Qué bueno. Eso no es necesariamente sinónimo de que esa persona sea salva. Una persona puede venir a la iglesia, ser sanada de una enfermedad espiritual, mental, física. Puede ser bendecida en su trabajo, en su familia, en su vida. Y el día que el Señor venga a buscar, no se lo va a llevar. Hay una palabra donde vienen al Señor y le dicen: Señor, hemos echado demonios en tu nombre, fuera. Sanamos enfermos en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque mientras la persona no nazca de nuevo, nunca va a conocer a Jesucristo. ¿Se va a aprender la Biblia de memoria? Puede ser. Hay teólogos que son ateos. ¿Sabían eso? Se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no creen en Dios, ni menos en Jesucristo. Lo creen como un personaje histórico. No abusen. Que nadie abuse de la misericordia de Dios. Porque la persona que abusa de la misericordia de Dios se está cavando su propia tumba. Imagínense que estas personas que fueron a Jesús les dijeron: hicimos milagros. ¿Quién ha hecho un milagro acá? Sanamos enfermos en tu nombre. Resucitamos muertos. Y a ellos el Señor les dijo: yo a ustedes no los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Imagínense. Continuemos. Vamos a leer de nuevo estas escrituras. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, si usted ama su vida por sobre Dios, va a perder su vida. Pero si usted aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto se entiende espiritualmente. Vamos a retroceder en Juan y vamos al capítulo 3. ¿Tres? Sí, 3. Y con esta enseñanza vamos a terminar. Y revisaste la Vale, ¿cierto? Ya. Y después de esto vamos a orar por los jóvenes. ¿Ya? Vamos a orar por ustedes. Después de la enseñanza. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
Siempre hablamos de los fariseos mal, que los fariseos eran religiosos, que eran así, que eran allá, pero hay fariseos que nacieron de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo es un fariseo, es un principal de la sinagoga, es alguien importante en la religión judía. Y si eso fuera poco, le dice: rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él está reconociendo a Jesús su señorío, su poder. Pero la respuesta del Señor es: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí agrega otro término: el agua. ¿Qué nacimiento se está refiriendo con el agua? Bautismo. Pero también dice: y del Espíritu. Si no nace del Espíritu y del agua, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, y le dice: no te maravilles, no te asombres, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se dan cuenta que hay un entendimiento que es intelectual y que él, por ser maestro de Israel, aún así no entendía esto? Y el Señor se lo reprocha y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes? De cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales, y no creéis. ¿Cómo van a creer si les digo las celestiales? Que no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no va a ver el reino de Dios. Y yo sé que soy enfático en esto, y yo sé que muchas veces lo repito, pero si lo repito es porque sé por qué lo repito. El pastor conoce a su oveja y sabe por qué repite algo o por qué no dice otra cosa. Una persona puede venir por años a la iglesia, pero si el Señor viene mañana, ¿quién se va con él? Solamente los que nacieron de nuevo. Y esta pregunta no me la respondan: ¿quién de los que está acá ha nacido de nuevo? Porque a ellos va a venir a buscar el Señor, a su iglesia. Si nos podemos poner de pie, y me gustaría que oráramos todos juntos por los jóvenes y los niños. ¿Se pueden pasar?